Buenas tardes. ¿Se oye? Bien. Como presidente del casino y al mismo tiempo como autor de este libro, pues quiero agradecer en primer lugar a Iván que ha abierto este acto y tengo que leerlo porque ya la memoria, el estrés nos crea una serie de problemas que yo a veces decía y ya no me acordaba ni del nombre del Manolo muy bien. Entonces hace tanto tiempo trabajando juntos y ya el apellido nos confundía, pero a veces hasta el nombre se nos olvida. A todas aquellas personas que hicieron posible su existencia y el que hoy tengamos esta hermosa sede. Me refiero a todos aquellos socios propietarios, presidentes y personas que en general, asistiendo al baile o como fuera, hizo posible que hoy Galda y la Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo Casino de Galda tenga esta hermosa sede que nos permita pasar ratos culturales como eso. Cuando ahí fuera hay una competencia terrible, pero bueno, eso estoy muy agradecido porque hay muchos amigos y los amigos están aquí y eso hay que agradecer. Por lo tanto, a todos ustedes también muchísimas gracias. Pues a Isa, que prologa el libro y que siempre está relacionada con lo que es la poesía, la literatura, igual que Maruja también, o José Molina, o muchas más gente ahí que están sacando y haciendo que lo que es la lectura sea muy importante, ¿no? A Carmelo, por supuesto, como editor, como ya dije, a los amigos y amigos, y sobre todo a aquellos que van a leer algunos de mis poemas, seguramente podrían leer muchos más, porque ahí veo aquí amigos que lo podrían hacer, pero no quise alargar demasiado. A los primeros que tropecé con ellos fue a los que les dije, léanme este poema, y tengo que decir, y eso me enorgullece, que no hubo uno que dijera, no, yo no lo leo, sino este que le propuse, porque la idea era que mis poemas fueran leídos e interpretados por amigos o por personas. Y hoy, el último de hoy alguien quiso, y no se lo pedí, yo se lo llevo a pedir, hubiese sido más bonito todavía, que me lo pidieran a mí, que querían leer el poema. Y ya luego se dirá quién es. Por lo tanto, además de agradecerles a todos, aquí tenemos a Civici, concejal del Ayuntamiento de Guía, pero creo que no hay ninguno, ¿no? Bueno, pero hay altos ahí que los ocupan y los preocupan, ¿no? Y por último, a Ana Luisa, por su ánimo y colaboración en todo momento y por aceptar el acto, a moderar el acto. Yo hubiese preferido que ella viniese a dar una charla sobre nutrición, porque ella es una veterana, ha dado varias charlas aquí, pero este año, como está jubilada, ahora tiene menos tiempo. Pero claro, nosotros se van a la casa de la universidad y se va buscando lo que me pasa a mí, menos más que ya yo posiblemente este año ya termine con todo este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias a todos. Y por eso a ella le toca ahora pues, iniciar el tema de coordinación de este año. Gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos, todos somos amigos, así que podemos pasar un rato agradable y distendido. Quería contarles cuál es mi relación con Antonio. Todo el mundo me ve desde hace 3 o 4 años que vengo a Malta con frecuencia y la primera vez fue invitada por mi buen amigo Isidro Godoy, que me envió, como siempre, para dar una charla. Estaba trabajando, tenía mucho estrés, trabajaba en el Madrid. Ay, Isidro, no sé si lo voy a hacer bien. Total que vine, hablamos del COVID y desde el punto de vista nutricional, que había que hacerlo para compartirlo, para mejorar. De allí pues conocí a Antonio, que junto con un equipo de gente maravilloso me acogieron, pero tengo que contar que al año siguiente vine y me desmayé con una ola de calor que había. Entonces le tocó al pobre Antonio llevarme como una bandeja de dulce al centro de salud. Y bueno, yo lo
de antes, de lo cual no hace ostentación de lo que sabe o de lo que tiene, una persona humilde, pero en la humildad es donde está realmente la grandeza. A pesar de que en este mundo de hoy en día todo es el postureo falso, Antonio relata valores muy profundos, como es el gran amor que siente a su familia, siempre habla con amor y devoción de su madre, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, además del tremendo amor a la genealogía, la implicación brutal que tiene con Gardner y sobre todo con este casino. He tenido muy buenas conversaciones con él, siempre aprendo de su compañía y disfruto de su chascarrillo y su sentido del humor. Y para mí es un honor moderar este acto y en calidad de amiga. Como también está en calidad de amiga nuestra querida Isa Guerra, que es una mujer que es, además de encantadora, es psicóloga, doctora en filología románica, autora de más de 50 libros, pero sobre todo poeta y sobre todo profundamente humana. Así que cuando quiera, Isa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Que conste que no conocía a la compañera, y ha sido con Antonio, sí. Antonio es un colaborador, un poeta, un escritor del mundo de la genealogía y del arte. Entonces, y va a todos los actos literarios. Bueno, que yo no he podido ver, tanto a Día, Gata, Gaete, la sea. Y aquí también decir, bueno, cuando él me lo propuso, yo bueno, voy a participar, porque ahora mismo en la semana del casino invita a muchísima gente, porque no he podido venir a todos, porque estoy ahora con la cervical de fatal, con unos vértigos ahí que después hablaremos de la nutrición. Y bueno, pienso que hay que colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? En todas las cosas que se puedan en aspectos literarios y humanos, sobre todo humanos, tanto sea de medicina como de agricultura, que me acabo de enterar que su profesor es mi acupuntor, así que bueno, voy a empezar con este prólogo, ¿no? Para no cansarlo. Comienza así. ¿Y qué es la esencia de un poema? Es necesario contar sílabas y acentos, estudiar la rima, si es asonante o consonante, analizar el poema hasta que no quede nada, destruir la sensibilidad artística. Podemos elegir entre un marcado carácter subjetivo o intentar penetrar en la obra misma, sin prescindir de la época ni de la nacionalidad de su autor. El autor de esta obra poética es Antonio Bolaño, y no vamos a hablar en este prólogo de la personalidad del poeta, o de su concepción del mundo, del movimiento literario o de la generación a la que pertenece, ni del espíritu de una época determinada, como se suele hacer, porque consideramos que son fenómenos extrapoéticos que buscan relacionarse con la obra o aproximarse a ella. La poesía es una estructura completa en sí misma e intentaremos comprender y acercarnos a la creación literaria como obra de arte. En lo referente a su estructura, el título Poemas del encaje de harina y otras historias consta de una introducción, de dos narraciones cortas, con estos títulos, Un viaje al pasado y Eran otros tiempos, y 80 poemas. Desde un punto de vista estrictamente literario, esta obra de Antonio Bolaños nos introduce en el ineludible secreto de su arte. Intentaremos, a través de la indagación estilística, acercarnos a algunos de los poemas que lo conforman, temas, expresiones, paralelismos y rasgos distintivos que definen su poética. Acerca del título. Todos hemos oído hablar en algún momento sobre el término encaje, casi siempre asociado a tejidos, como un ornamento adicional en las telas con sus diferentes tipologías. Así, encaje de bolillo, de ganchillo, el encaje chantilly, el encaje festón o el tipo macramé. Pero aplicado a la harina, y la harina la asociamos con el pan. Bueno, ¿y qué
pan no hubiese sobrevivido. O bien, pero no solo de pan vive el hombre, expone a continuación. Por eso son necesarios estos versos, porque como el pan se necesitan. Sería algo así como el alimento del espíritu, el alimento del alma. Porque sus poemas de amor y sus locuras viajaron en silencio, como dice el poeta. Estos dos términos, encaje y harina, se fusionan y se tejen entre el amor, las cenizas y el silencio. Citamos textualmente: del amor, la ceniza y el silencio se tejieron en un encaje de harina los versos y brotaron poemas limpios y dispersos. Segundo apartado que yo estructuré ahí, de las narraciones. Con respecto a las dos narraciones, mencionaremos que un viaje al pasado, el primer relato corto, es un viaje a las raíces del autor, a su árbol genealógico, un trabajo de investigación exhaustivo, donde se citan personajes aborígenes canarios como Maninidra o Abenchara Chambenegue. ¿Lo he dicho bien? Porque este apellido. En el segundo relato, eran otros tiempos, subyace la indignación y la desesperación ante la injusticia, la guerra, las armas, la pobreza, que dejan una guerra absurda, como menciona su autor, y sobre todo la pérdida de los valores identitarios. Nos señala que el pueblo que olvida su historia no tiene futuro. Otro apartado es de los temas, el apartado 3 de los temas. Temporalidad, fugacidad del tiempo y de las cosas que afloran en ese diario de una vida o en poemas como Tiempo, Aquí, Ayer, Hoy y Mañana, en Contecinio, donde se afirma ni antes ni después, ahora. En aún, en estarás o estaré prisionero del tiempo o en siempre. El tema de la naturaleza lo podemos observar en estos poemas, en agua, en higuera, en agua salada, en lluvia, en jardín, o en esa efímera presencia de esa mariposa del poema final, que ya se anunciaba en la página 40 en el poema Entonces, y en la página 70 en el poema No hay más, donde el tiempo de las estaciones modela con cambios tu cuerpo de mariposa sin alas. Es un verso. Otros temas son el amor o los recuerdos en el poema del mismo título en la página 75. Un apartado pequeñito, utilización de verbos, el número 4, utilización de verbos y expresiones en futuro. Estos verbos y expresiones le aportan un ritmo más rápido al poema. Así es, jugaré en el poema del mismo título en la página 6, o en estarás en la página 66, en me dormiré en la página 67, o bien llegarás al infinito que incluye en la página 68. Estamos acabando. El apartado 5, localismos o términos de la toponimia canaria. Encontramos en el texto términos pertenecientes a un lugar concreto, como Agalda en el poema de Nahuana, o en Tamalaba en el poema del mismo título, entre otros términos que forman parte de la cultura tradicional canaria y de nuestro patrimonio cultural. Según Gustav Siebermann, un crítico literario, la poesía es el único género literario al que se le puede permitir cierta libertad de expresión, teniendo en cuenta lo que el lenguaje poético tiene de peculiar. Esto es muy controvertido, esto que acaba de decir él, podemos dar una conferencia, de este tema, porque no estamos muy de acuerdo, pero bueno. Diario de una vida es una reflexión sobre la existencia humana y un viaje a modo de memoria por las diferentes etapas y vivencias de la vida. Si nos detenemos en el poema Me voy, queda latente su compromiso social, donde el caudal de las emociones avanza libremente. Y en el poema Jardín, que lo va a leer luego la compañera, la naturaleza se funde con la flor de la justicia por la paz de los derechos. El leitmotiv o asunto recurrente en esta obra es el amor. El amor es el hilo conductor. El amor a través del tiempo, de las diferentes etapas de la vida, del mundo, de los sueños y los recuerdos, de los momentos vividos, del ayer y del hoy, con proyección hacia ese futuro sin frontera, hacia ese jardín de los sueños,
especial para el poeta, donde la percepción del tiempo, lo efímero y las pequeñas cosas ocupan un lugar preferente. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo, después de mi intervención, pues se van a recitar poemas de este libro y van a acompañar con el piano con unas músicas muy suaves. Habrá que leer el libro aquí, porque tiene los mismos. Y si alguien lo quiere, que le suene el piano mientras esté, pues lo hizo. Y entonces pues se va a recitar aquí. Yo, antes de recitar, quiero explicar algunas cosas, como por ejemplo el que aquí tengamos a Isa, yo diría que es una especialista en el tema, y por el otro lado Ana, que no lo es. Quise equilibrar lo que es normal. Hay personas que saben poco de literatura y sin embargo leen libros de poemas, lo que sea. La lectura está siempre a disposición de todos y un libro puede ser técnicamente muy bueno y a las personas no les gusta. En cambio otros que son muy buenos técnicamente, depende siempre de lo que es el sentimiento de la persona. Ana, algunos poemas que ha leído, pues siempre dice, pues está bien, hay que seguir para adelante. Ese ánimo pues, es lo que también me ha ayudado a sacar adelante estas cosas. Porque en mi tercer libro, 2 de poemas que se han presentado aquí y uno de investigación, que es el de genealogía, que es el de mi nieto, buscando las raíces de Gabriel. Ese es un libro de mucho trabajo y se está trabajando en otro libro que será Buscando las raíces de mi nieta, que está aquí. ¿No? Porque siempre es muy bonito que tengamos algo. Antes eran nada más que aquellas personas que tenían títulos nobiliarios los que podían investigar su historia y saber mucho de su genealogía. Las personas normales a veces no conocíamos ni a nuestros bisabuelos y algunas veces ni los abuelos, porque se morían antes de nacer nosotros. De ahí que quiero agradecer a todo este tipo de cosas y quiero explicar que a mí la poesía, yo soy de matemática
universitario, acostumbrado a estudiar sonetos, metáforas y un montón de cosas más, vamos a seguir con eso. Cambió de repente cuando yo hice Preu y nos puso un libro en la mano y dice, averigua qué es lo que hay dentro de ese libro. Y claro, nos pusieron a Antonio Machado, imagínate. Pues eso hizo que yo sintiera el placer de la poesía a partir del preuniversitario. Y muchas veces estudiando, a lo mejor a las tantas de la madrugada, para descansar del estudio, escribía algún que otro poema, que como algunos que está en el libro anterior, poemas de amor, ceniza y silencio. Yo disfruto escribiendo los poemas, no los pulo ni los trabajo, a lo mejor todo lo que debiera hacer una persona de letra. Simplemente busco sentimientos, busco expresiones que tengan cierta musicalidad, que tengan... Las rimas me gustan poco, son la mayor parte libres, pero también a veces las utilizo, ¿no? Así que en el libro, cada poema es una historia y cada uno puede entender en esa historia lo que le dé la gana, pero seguro que se va a equivocar la mayor parte de las veces, porque no son unos poemas narrativos que cuentan cuando Tacita se iba por la barranquera para abajo y se encontró con Manimidra y le da el bar, entonces se sabe ya que aquello tiene un tema determinado. Yo en cambio escribo, juego con las palabras, con los versos, con los poemas, en el sentido de disfrutar con ellos y en que normalmente yo no quería publicar nada de eso. Tengo que agradecer también a mi hijo Tana, que decía, papá, esos poemas están bien. Y después hubo una autora canaria, Pepa Aurora, que junto con alguien que hacía libros colectivos, la memoria a veces juega el estrés, dice que el estrés. Ayer estuvimos aquí con una charla sobre el arsenio. Y efectivamente el estrés hace 3, 4, 90, lo que quiera, ¿no? Y entonces cuando estamos muy agobiados, empezamos a tener un tipo de problema. Así que yo agradecerles que estén aquí y que vean en el libro lo que quieran ver. Es decir, no dice nada y dice mucho. Yo intenté algunos poemas que puse para que lo leyera uno de los compañeros que están un poco aquí, aproximarme algo a su gusto, pero tampoco era exactamente lo que quería. Así que cuando lean el libro, vean ahí que todos podemos escribir y que podemos expresar, divertirnos o puede estar un libro. Yo soy el mayor de 10 hermanos, el único que ha escrito libros. Y soy también. Luego, no es ni fácil ni difícil, solamente es algo que se decide. Así que, sin más, le cedo la palabra a Isa, en primer lugar, para que lea su poema y luego que siga llamando a leer Ana. Bueno, un aplauso a las palabras de Antonio, ¿no? Bueno, el poema ya me voy y la compañera va a leer también, porque son poemas que en el prólogo se mencionan. Me voy, después vamos. Me voy a deshacer el mundo, a otro mundo sin fronteras, sin el corsé que te aprieta y que te roba la cartera. Me voy a no sé dónde, porque no sé dónde espera la respuesta a tantas dudas y a tanta jodida mierda. Me voy a romper las barreras que se siguen levantando entre los surcos y laderas, entre montañas y barrancos. Y sin
que nos demos cuenta. Quiero unir las fronteras que hasta en el hombre y la mujer se levantan sin correderas, con una educación absurda que respetar no enseña. Confundidos en los actos que lo irracional presenta, no es lo mismo comer pan que no comer lo que quieras. No es lo mismo cero violencias que la violencia entera. No es lo mismo rábanos puros que verduras muy tiernas. Criticamos la violencia sin pensar por qué se genera, sin profundizar en sus raíces, sin razonar las respuestas, sin ser sinceros y humanos. Y perdemos en la maleza que nosotros creamos para decir que no es nuestra. Hay suspiros de rabia colgados de nuestro pelo que aunque se caigan en la depilación te esmeras. Me voy a contar las penas para no contarte las buenas, aunque todo se deshace después de la madeja. Me voy a deshacer el mundo a otros mundos sin banderas.